sé cuántos pueden en esta tarde contemplar y discernir la dignidad de nuestro Señor. Él es digno. Sus manos son dignas de formarnos, de darnos la forma adecuada que Él, desde el principio, en su eterna voluntad, determinó para cada uno de nosotros. Su voz, iglesia, es digna de darnos los mandamientos, de indicarnos el camino. Él es digno de hablar y de ministrar nuestro corazón. Él es digno. Yo no sé cuántos en esta tarde pueden discernir dónde están situados, dónde están parados o dónde están quizás inclinados en esta tarde. Porque no lo hacemos delante del hombre. No venimos a inclinarnos delante del hombre. Nuestra reverencia es frente a la dignidad de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y Él es digno, sus manos son dignas de tocarnos, de ministrarnos, de darnos forma. Su voz es digna de guiar nuestro corazón, de ministrar nuestro espíritu. Sus ojos son dignos de vernos. ¿Será que hay hijos que cumplen con la dignidad del Padre que tenemos? ¿Será que hay hijos que pueden decir: Padre, mis pasos van rumbo a tu dignidad, mis manos van rumbo a ser dignas como las tuyas, mis labios van camino rumbo a ser dignos de proclamar tus palabras? Oh, aleluya. Ha descendido un cántico profético en la casa. Y los corazones entendidos no se han rendido delante del hombre, sino que lo han hecho delante de Él. El Rey Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso a ti, Señor, te damos la bienvenida. Hazte presente, ministranos, Señor. Habla lo que tengas que hablar, Señor. Sana aquel que ha venido con dolencias. Ministra, Señor, a tu pueblo. Echa fuera, Señor, todo pensamiento de incredulidad. Llevamos cautivo ahora, Señor, todo pensamiento a tu obediencia, porque tú eres digno, Señor. En este momento disponemos nuestro corazón, nuestra alma y espíritu a oír lo que tienes para nosotros, porque reconocemos que tú eres digno. Y el digno hablará y el digno nos introducirá en el plan que ya determinó para cada uno de nosotros. Por eso, Rey, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza y a ti sea la adoración por siempre y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Dios bendiga a la iglesia. Damos gracias a Dios. Puede tomar su asiento. Qué hermosa presencia. No sé usted, yo sentí algo hermoso de Dios. Lo siento. Él está aquí. Aleluya. En el día de hoy vamos a continuar con una administración en base a la palabra que Dios nos habló en el mes de enero, el día 11. Una palabra profética que marcó este mes de noviembre. Amén. ¿Cuántos creen que Dios marcó aquel 11 de enero, este mes para bendecirnos, este mes para formarnos, este mes para darnos la forma que Él quiere para nosotros? Amén. Amén. Y aquel mes el Señor hablaba que Él nos introduciría nuevamente en la rueda, porque este mes Él manifestaría una faceta de Él, una característica, una función que Él tiene como nuestro Padre, que Él es nuestro, a ver más fuerte, que es nuestro alfarero. Y como nos introduciría en esa rueda, sacaría de nosotros la mejor versión, la mejor vasija, para que podamos portar aceite, agua y vino. Amén. Dios ha elegido justamente que seamos una vasija en sus manos. Y a lo largo de todo este mes han oído las ministraciones y así lo expresa el libro de Jeremías. Amén. Dice ahí que el Señor le habló al profeta, lo hizo descender a casa del alfarero y ahí le mostró cómo el alfarero trabajaba.
y lo llevó a una reflexión. Y ahí explica una función, una característica de nuestro Padre, que Él es un alfarero para nosotros, que Él nos forma, Él nos da una forma característica. Y esto me llevó a estudiar acerca del tema y descubrí que hay muchos tipos de vasijas. No es que los alfareros hacen, como hoy quizás se conoce industrialmente hablando, algo estandarizado, algo que continúa una misma forma, un mismo tamaño, algo rutinario. Dice que el alfarero, cada vasija le da una forma, una característica específica. Y se hallaban entre tantos tipos que no se los voy a nombrar porque son muchísimos. Formas anchas, formas altas y formas pequeñas, entre las que más se destacaban. Entre estas tres, ahí fue que entendí que Dios, en su eterna voluntad, en su majestad divina, en lo que Él determinó para cada uno de nosotros, Él determinó una forma específica para nosotros. Y cuando hablo de que Él nos dio una forma, no hablo de la parte externa que nosotros podemos ver quizás. Porque si no, usted diría, el maestro es una vasija ancha. Sí, y podemos mirar a otro y decir, ahí hay una vasija pequeña, porque es bajito de estatura. No. El plano del que hablamos no es físico ni natural. El plano al que me refiero es que Dios determinó y nos proporcionó una figura, una forma espiritual. Amén. Y alguien que entendía de esto era el profeta Isaías. El profeta Isaías declara ahí en Isaías 64:8. Dice, a pesar de todo, decía el profeta, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Él no deja de ser nuestro Padre, pero algo reconoce el profeta. Pero nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Tomando esto, conozco que a algunos los hizo vasijas anchas, a otros los ha hecho vasijas altas y a otros vasijas pequeñas. Pero no voy a entrar en el chiste de que lo bueno viene en frasco chico, no voy a entrar en esos aspectos que ya la iglesia conoce. Quiero introducirme verdaderamente en algo maravilloso que Dios me reveló. Y es que tomando esto, como bien te decía, conozco que todos tenemos distintas formas espirituales dadas por nuestro Padre, el alfarero, que nos proporcionó ser como vasijas para Él. Y cuando Él nos hizo como vasijas, Él nos determinó con un propósito. Ya que el punto aquí, en lo interesante de la variedad de las formas, es que la forma de la vasija determina el propósito para la cual se formó y se hizo de esa manera. Por ejemplo, las vasijas anchas en la antigüedad eran destinadas para almacenar agua y granos. Las vasijas anchas no eran para depositar vino, no eran para depositarle aceite, no eran para depositar otra cosa que no sea agua y granos. Se conocían como cántaros, se conocían como tinajas. Y ahí se depositaban los granos de lo que se cosechaba y el agua, que era algo vital hasta el día de hoy, ¿no? Que nos cortan el agua en casa y andamos al grito y al salto por el bizcocho. Y así como era importante en ese momento, también es importante para nosotros. Y cuando yo estudiaba esto, el Señor me hablaba en términos proféticos. Y es que la anchura en una vasija, proféticamente hablando, habla de que el agua y el grano son símbolos de provisión. Cuando el Señor determina que una persona tenga la forma espiritual de ser una vasija ancha, lo que está determinando es que esa vasija va a ser una vasija de provisión, va a ser un hijo de provisión. Y la anchura se resume justamente en que con esa provisión Él va a tener que saciar las necesidades de los que lo rodean. Cuando este tipo de vasija se vacía, no es que queda vacía para siempre, sino que vuelve a ser aún más llena de lo que soltó en la primera medida. Es por eso que entendemos que hay personas que son vasijas anchas. Quizás no lo sabía, pero tu propósito en Dios, como una vasija, es que seas una vasija de provisión. Ese es tu propósito. Y algo interesante que el Señor me decía, muchos hoy van a recibir una respuesta que venían orando. Señor, ¿cuál es mi propósito? Tu propósito quizás es ser una vasija ancha.
una vasija de provisión. A otros quizás los hizo vasijas altas. Y las vasijas altas por lo general eran tenidas con un cuello alto. Y estas eran destinadas al almacenaje puro y exclusivo del aceite. En estas vasijas altas, estas tinajas que eran altas, alargadas, se introducía el aceite y se les colocaba un cuello alto justamente para facilitar el servir el aceite y que no se eche a perder, que no se derrame, no se desperdicie. En aquel tiempo el aceite no era algo sencillo de conseguir ni algo tan económico. Al contrario, el aceite no simplemente era un alimento, sino que era algo vital como es la electricidad. Era lo que brindaba luz a la casa. Qué importante entonces entendemos es la luz para Dios, porque Él no quiere que sus hijos habiten en tinieblas. Y la altura, me decía el Señor, proféticamente hablando, en una vasija, habla de la grandeza que le da la unción a una persona. Las personas ungidas alcanzan una grandeza que pueden parecer mayores que otros. Es por eso que a algunos la unción les voló la cabeza, como a Saúl, y los llevó a tomar decisiones muy alejadas de Dios. Amén. Y el Señor me daba esta interpretación, que las vasijas altas son para justamente adquirir una grandeza por la unción. Adquieren una altura por la unción. La unción, que es un poder sobrenatural, una habilidad extraordinaria dada por Dios a los humanos, nos hace sobresalir de otros. Usted sabe que por la unción un ministro puede orar por un enfermo y ese enfermo, ¿qué pasa? Se sana. Ahora, ¿es por la persona? No, es por la unción que el Señor ha depositado en esa persona. Amén. El cuello habla también del cuidado que deben tener este tipo de vasijas, porque el cuello habla justamente de los pecados del cuello, que son el orgullo, la altivez, el creerse estar por encima de los demás, el creerse más importante quizás de una vasija de provisión. Y entendemos que en una casa no hay un solo tipo de vasija, hay muchos tipos de vasija. Porque no puedes tener una casa llena de aceite y sin agua, y no puedes tener una casa llena de agua y sin aceite. ¿Amén? Entonces, las vasijas altas deben cuidarse del orgullo, deben cuidarse de la altivez, deben cuidarse de creerse que ellos son más, y deben aferrarse más a la idea de creerle más a Dios. Nos habla de que por más unción que podamos tener, debemos de servirlo, ese cuello delicado, alto. Por más unción que tengamos, nos habla de que tenemos que servirlo con delicadeza. Debemos ofrecerle al pueblo, al cuerpo de Cristo, ofrecer la unción en una medida tranquila, en una medida dosificada, para que no se desperdicie la unción. Cuando esta vasija alta cumple con ese propósito, se vuelve confiable para Dios. Qué casualidad que justamente la unción viene a los hijos de Dios porque adquieren confianza en Dios. Se vuelven personas confiables. ¿Usted quiere unción? A ver, ¿cuántos quieren unción? Gane confianza en el Señor. Demuéstrele que vence en la mentira. Demuéstrele que cuando es probado en el chisme usted vence. Demuestre que cuando está preparando su finanza usted es íntegro, que no le roba. Demuéstrele esas cosas. Cuando usted le muestra eso, que usted es confiable, cuando nadie lo ve, cuando Él está ahí presente, demuéstrele que usted es confiable y Dios va a derramar unción. Usted va a empezar a notar que usted va a orar por enfermos y los enfermos van a sanar. Y no hace falta que usted tenga el don de la sanidad. La unción del Santo va a venir en usted y usted va a poder sanar. Amén. Pero también había unas vasijas pequeñas. Y estas vasijas pequeñas eran destinadas al almacenaje de extractos de fragancias. No se utilizaban para otra cosa. Eran tan pequeñas que se utilizaban para conservar extractos de fragancias como el nardo. Algo que le daba distinción a esa vasija. Era algo pequeño, pero que contenía algo muy valioso. Dicho así, que la Biblia registra que la mujer, la que había sido libre de todos esos demonios, entró donde Jesús estaba. Y dice que quebró un alabastro, porque así es como se ven,
Los alabastros tenían una altura máxima de 15, 20 centímetros y eran delgaditos. Y algunos hasta eran sellados completamente. Se les introducía el extracto y la única manera de que ese extracto pueda salir no era como hoy desenroscar, era rompiéndolo. Así que había que estar muy seguro de usar ese extracto. Por eso es que esta mujer que se postró a los pies del Señor dijo, este es el momento, y lo quebró y lo presentó delante del Señor. Ella sabía, estas fragancias, estos aromas, estos extractos no eran utilizados vamos a tirar como uno tira Glade en su casa. No. Eran cosas importantes, valiosas, al punto de que un frasquito, un alabastro de un nardo como el que ofreció esta mujer valía el sueldo de todo un año. Terrible. Imagínese usted. Usted a veces no quiere largar una ofrenda y va a estar derrochando ahí en cualquiera el salario de todo un año. Tremendo, ¿verdad? Y dice que las personas que adquieren esta forma de ser una vasija pequeña, habla justamente de la humildad de ese ministro, de ese hijo de Dios. Habla de que él adquirió una sencillez que lo llevó a aportar el aroma del Señor. Él donde se mueve, muestra el aroma de Cristo. Establece la fragancia del Señor. Trae el perfume, la visita agradable. ¿Usted ha sentido de personas que han venido, ¿amén?, que han venido a su casa y han desarmado el ambiente, ¿verdad? Vino y alborotó toda la casa. Pero ha recibido otro tipo de personas que, como si trajeran una fragancia, traen un bienestar al ambiente. Es como que establecen una paz. Y yo sé que la paz no se puede oler, pero así como un perfume que puede ser se puede percibir con el olfato, así la paz también que esas personas portan como aroma, la pueden percibir las personas que están en ese lugar. Y entran a tu casa y dicen, qué paz que hay acá. Están con vos hablando y dicen, la verdad que vos sos una persona que me da gusto hablar. Personas que son como vasijas pequeñas. La sencillez los llevó a tener una característica, a ser portadores de un aroma, un extracto tan sumamente valioso del Señor. Ahora, a simple vista, estas vasijas pueden ser menospreciadas por muchas personas. Pueden decir, es algo chiquitito. Como muchas veces nos pasa a nosotros. Somos menospreciados, dicen, ahí lo tenés al hermanito, ahí está fulanito. Y podemos parecer menores a otros, pero esa sencillez delante de Dios nos hace altamente valiosos. Creer al mundo, a las personas que nos rodean, nos creen pequeños, pero mantener esa humildad y sencillez del corazón nos hace altamente valiosos para Dios. Estas vasijas, aunque son pequeñas, deben ser humildes para enseñar lo valioso que Dios les entregó. Y ahora con todo esto podemos darnos cuenta que la forma proporciona un propósito específico para cada una de las vasijas. No es que la vasija que es pequeña puede contener agua porque dice yo quiero contener agua. O la vasija pequeña dice yo quiero contener grano, porque no es ese su propósito, no es esa su función. Por eso es que cada una debe conocer su propósito. Cada vasija, en base a la forma que el alfarero nos dio, debe saber su propósito y así estar aptas para contener y conservar lo que el Padre nos depositó. De hecho, iglesia, de eso se trata ser una vasija, de contener y de conservar lo que el Padre nos ha depositado. Si usted se pregunta, el tamaño sí varía y da un propósito específico, pero la función principal de una vasija es conservar y contener lo que el Padre nos ha depositado. Ahora, todas estas vasijas que eran de uso diario en la casa tenían algo también muy particular. A diferencia de otro tipo de vasijas que quizás se empleaban para trabajos y demás, estas vasijas que estaban dentro de una casa, como usted está dentro de una casa apostólica, tienen algo particular que las diferenciaba del resto. Y es que estas debían tener tapa. No podían estar destapadas. No podían estar
porque tenían agua y tenían una boca grande así, decir, ay, a mí, déjenme con el agüita. Ah, no, yo soy el que trae los granos de trigo, déjenme así, estoy bien. No, 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 no. Debían tener tapa para que de la manera en que le depositaron la esencia se conserve y permanezca en su estado original. Es por eso que esto me recuerda a lo que dice Números 19:15. El Señor está hablando de las cosas puras y de las inmundas. Y Él menciona algo totalmente específico y dice, y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada, ¿qué? Será inmunda. Como vasijas, el propósito que tenemos, más allá de cumplir la función de contener y de conservar lo que Dios nos dio, ya sea para provisión, ya sea unción, ya sea una fragancia, un carácter de Dios, sea lo que sea, debemos tener una tapa bien ajustada para que nada externo contamine y corrompa lo que el Padre nos confió. Es por eso que el Padre es claro y es determinante en este punto. Si vas a hacer una vasija que va a estar dentro de mi casa, es necesario que tengas una tapa y que esa tapa esté bien ajustada. Ahora usted se preguntará, ¿qué es esa tapa? ¿Es una que el alfarero me da? Claro que sí. Y está a tu medida. Y bien lo declara la palabra, que el Señor os dará pastores que os apacienten según vuestro corazón. El Señor sabe qué superior, qué autoridad, qué pastor, qué padre de la fe debemos tener por encima. ¿Qué autoridad es nuestra tapa y que está bien ajustada? Este es un punto en donde la vasija un poco reniega y dice, esa mano de esa autoridad. Y es que justamente eso es lo que hace que no te contamines. Ese consejo, esa palabra, esa administración, ese cuidado atento, esa paternidad, un corazón que aunque sea pastor, apóstol, evangelista, profeta, maestro, pero que te presenta un corazón paternal de parte de Dios, como la esencia de nuestro Dios, un padre y un alfarero que nos da forma, tiene que estar ahí bien presente, está ahí para ajustarte, está ahí para que no te vayas un piecito a la derecha ni un pasito a la izquierda, está ahí para que camines en lo que Dios te mandó a que camines, está ahí para que conserves lo que Dios te confió, está ahí para que contengas fuertemente eso que Dios te dio. Esa etapa, iglesia, son nuestros superiores. Son aquellas personas que, como bien te decía, con sus consejos, ministraciones, palabras, nos cuidan y nos guardan de no contaminarnos. Esa palabra, tapa, se te tiene que grabar. Tú tienes que ser un agradecido. Y yo no hablo aquí para quedar bien con nuestros padres. Usted sabe bien y me conoce. Pero verdaderamente, hoy en día hay que valorar la integridad en un matrimonio pastoral. Hay que valorar la sinceridad en un matrimonio pastoral. Hay que valorar la lealtad en un matrimonio pastoral. Hay que valorar la santidad de una familia, de un equipo ministerial. Hay que valorarlo. Usted no lo puede tomar como algo así nomás. Usted tiene que saber muy bien y tenerlo bien presente quién es esa tapa que le pone la mano. ¿Quién es esa tapa que viene a colocarle la mano para instruirlo, para direccionarlo y para enseñarle lo que Dios quiere para nosotros? Porque ¿qué le sirve a usted ser una vasija de provisión si va a dejar contaminarse con cualquier cosa externa? Y quizá Dios lo llamó a ser una columna financiera, pero se dejó contaminar por no ponerse la tapa y se dejó llenar la cabeza por tantas mentiras que hoy se levantan en contra del diezmo, en contra de tantas cosas que Dios nos enseña para conservar una finanza sana y prosperada y bendecida. Quizás Dios te llamó a ser un ungido y no te dejaste poner la tapa y te dejaste llevar por las palabras que vinieron a inflar tu ego, que vinieron a hacerte crecer en vanidad, que te vinieron a poner en altivez y te crees que ya estás para ministrar, te crees que ya sos el mega archi super ministro. Contaminaste esa unción que Dios tenía para vos. ¿De qué te sirve que te elogien ese carácter que Dios te dio por tu humildad y por tu sencillez
Si dice la Biblia que ante una pequeña locura equivale a una mosca que se echó, que se tiró en ese pequeño frasco y que echó a perder la fragancia. Por eso, iglesia, como vasijas de Dios, procuremos tener la tapa bien ajustada. Procuremos dar gracias a Dios, reconocer y valorar y estimar esa función paternal de aquellos superiores, aquellas autoridades que nos cuidan, nos marcan el paso, nos dicen lo que la palabra establece para bien. Amén, para bien de nuestras vidas. Es necesario que como vasijas también seamos agradecidos. Aleluya. Ahora, hay algo que llama fuertemente mi atención en este verso también, es que si uno no tiene la tapa bien ajustada, dice la Biblia que será inmundo. Esa palabra inmunda se traduce como adulterado, manoseado y poco confiado. Ahora mire usted, y le doy este ejemplo claro para que usted sepa lo que quiero transmitirle de parte de Dios. Usted va a un kiosco y compra una bebida. ¿Qué pasa si esa tapa de esa bebida no está bien ajustada? ¿Qué pasa si no hace ese que tiene que hacer esa bebida? Usted se siente estafado. Quizás nadie bebió, quizás alguien simplemente la abrió por molestar nomás, pero usted ya esa bebida la toma como poco confiable, la toma como manoseada, la toma como adulterado, algo le habrán metido. Y por más que sea la bebida que usted deseaba, la bebida que usted anhelaba, la bebida que usted necesitaba, que sea la que más le gusta, aún ante su necesidad, ante su sed ferviente, yo te puedo garantizar que no la vas a beber. Porque en tu esencia vas a estar diciendo, esto no es confiable. Y así pasa con las vasijas que no se dejan poner tapa. Pueden ser la necesidad de muchas personas. Pueden ser la respuesta de muchos hermanos. Pueden ser el pilar que necesita el ministerio. Puede ser el sostén que necesiten los ministros. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué los ministros? ¿Por qué la casa no hace uso de esas vasijas? Porque cuando se acerca y revisa la tapa está floja. ¿Y qué es lo que siente esa persona? Dice, esta tapa está manoseada. Esta vasija está adulterada. Esta vasija alguien la corrompió. Por eso, iglesia, es que como el Señor viene como alfarero, procuremos que algo tiene que hacer en nosotros, ajustarnos bien la tapa. Ahora bien, yo te hablé de que esta noche ibas a recibir una respuesta, que era conocer tu propósito. Pero conocer tu propósito no define conocer tu función. Porque que seas una vasija de provisión no te condiciona a simplemente estar en un lugar. Porque todas estas vasijas que te mencioné eran aptas para ser llevadas en viaje. Eran aptas también para ser dejadas en lugares específicos. Eran aptas para que sean dadas para una utilidad específica en la casa. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir con todo esto? Que tú quizás eres una vasija de aceite y no por eso serás un profeta que viaja a las naciones. Tu función, tu propósito puede ser una vasija de aceite, pero tu función tiene que ser funcionar específicamente en la casa. Es por eso que una cosa es conocer tu propósito y otra muy diferente es conocer tu función. Ahora usted me pregunta, ¿quién le pone la función a cada vasija? El padre de la casa. Es el padre de la casa quien dice, esta vasija, hijo, prepárala y llévala a tal lugar. Es el padre de la casa que dice, esta vasija se deja acá y nadie me la toca. Esta vasija la dejamos ahí para cuando venga el tío del campo. Como esas madres, vio que tienen esos juegos hermosos para comer y que guardan los platos, las tazas para cuando venga la visita, ¿vio? ¿Quién da la orden? El padre de la casa, la madre de la casa. De esa misma manera, una cosa es conocer tu propósito. Porque con esto que quiero hacer, quiero aplacar quizás el deseo vivo de muchas personas. Dicen, no, pero yo soy un ungido, pastor. A mí me tiene que mandar a los hospitales, no, porque no. Una cosa es que conozcas tu propósito, otra cosa muy distinta es que conozcas tu función.
Porque en una casa grande hay muchos utensilios. Y unos son usados para honra y otros para deshonra. Y saben que había vasijas que eran utilizadas como inodoro. Ahora, ¿quién levantaría la mano para decir, Señor, yo quiero ser esa vasija inodoro de tu casa? Que todos en la casa vengan a defecar en vos, vengan a orinar en vos, vengan a desperdiciar sus mayores asquerosidades en vos. Y que vos, a pesar de todo esto, te mantengas limpio. Porque todo lo que estamos acá, y ahora usted conoce la forma del inodoro, ¿verdad? Es como una tinaja. Ahora, usted no se sienta en un inodoro que esté sucio. Y por más que hayan derribado ahí, hayan soltado la mayor inmundicia y suciedad que podamos conocer y haber visto, después de haberse usado, eso tiene que mantenerse limpio. Por eso es que en una casa hay muchos utensilios, muchas vasijas. Hay una versión que dice, en una casa grande hay muchas vasijas. Algunas son de plata, de oro, otras son de barro y de madera. Y algunas son utilizadas para cosas hermosas, para honra. Y otras utilizadas para... Porque en la casa de iglesia, a ver, esto causa risa, pero tiene que haber un inodoro. ¿Amén o no amén? Si no, ¿quién va al baño? Ah, somos todos querubines, en el cielo no va a haber baño. Pero acá en la tierra tiene que haber baño. Y muchas veces los ministros les toca hacer esa vasija de deshonra. De llamar a un hijo, hablar y encontrarse con la defecada, con la orinada, con la vomitada, con la mayor inmundicia. Pero ¿sabe cuál es la función también de esa vasija? Limpiarse de todo eso y limpiar al que hace uso de esa vasija. Por eso es importante crecer en madurez. Y aunque podamos parecer despreciables ante otras vasijas, todas somos importantes. Porque, iglesia, hay algo que debemos saber. La importancia de una vasija es que sirva. Donde esté, tiene que servir. La vasija donde se pone, tiene que servir. No importa si tenés que viajar, tenés que servir. Si tenés que estar acá para apoyar, tenés que servir. Si tenés que ir a fulano de tal, tenés que servir. Si te depositan en un solo lugar, tenés que servir. Si te dicen tenés que orar, tenés que servir. Porque la importancia de la vasija y lo que hace que esa vasija sea confiable para el que va a hacer uso de esa vasija es que sirva. Pero hoy en la iglesia, en vez de vasija, hay baldes de plástico. Y usted conoce el dicho, ¿verdad? A este le dicen balde de plástico porque cuando lo necesita se raja. Hay muchos que manifiestan un propósito como vasija, que uno sabe que Dios está depositando aún por palabras proféticas. Dios les habla y les dice, vos vas a ser de provisión para esta casa. A otros les dice, vos vas a ser un ungido. A otros les dice, vos vas a tener un carácter, una presencia de Dios. Y cuando el ministro de la casa va a hacer uso, se encuentra que esas vasijas se rajan. Esas vasijas, si me vio, no me acuerdo. Triste. Por eso, procuremos, como vasijas, una función importante, servir. Donde nos pongan, donde nos necesiten, donde nos soliciten, donde estemos, bien vestidos, mal vestidos, en casa, en el trabajo, en la iglesia, en el colectivo. Sé una vasija que sirva. ¿Amén o no amén? Gracias. Iglesia, las vasijas importan. Verdaderamente, y esto es algo que comúnmente se conoce, las almas importan, son importantes para Dios. Y es que como vasijas importamos. Pero atención acá, cuando Dios nos deposita algo, no solamente importamos, pasamos a ser de suma importancia. Porque cuando Dios deposita unción sobre vos, no sos simplemente una vasija que contiene algo, sos una vasija que contiene unción que puede sanar al que está enfermo. Cuando Dios deposita unción sobre tu vida, no pasás a ser simplemente una vasija que contiene algo, pasás a ser la vasija que contiene la unción para libertar al cautivo, para dar vista al ciego. Y esa unción manifestó Cristo. Se paró frente a los fariseos y abrió el rollo de Isaías y dijo, la unción del Señor está sobre mí, porque su espíritu me ha ungido y me ha dado la autoridad para declarar apertura de cárceles,
para declarar que el cautivo sea libre, para declarar que los abatidos de corazón sean vendados, para declarar que los ciegos vean, para declarar que los paralíticos se levanten, para hacer que este sea el año agradable de Dios. Y esa es una característica que tenemos que tener como vasijas. Ser bien empleadas para lo que Dios nos confió. Hacer lo que Él nos dio. No simplemente ser importantes por ser una vasija y contener algo, sino ser de suma importancia para Dios, para estar preparados para soltarlo. Mira, para que entendamos esto que te digo, más allá de la vasija que podamos ser, lo que importa y lo que le da suma importancia a cada vasija es lo que llevamos dentro. Por eso ahí el libro de 2 de Corintios capítulo 4 verso 7 dice lo siguiente. Yo lo voy a compartir en la Nueva Traducción Viviente. Y el apóstol Pablo menciona lo siguiente, dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es el centro de nosotros como vasijas? Nuestro corazón. ¿Dónde Dios deposita ese tesoro como vasijas? En nuestro corazón, en nuestro interior. Por algo el proverbio dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Dónde Dios depositó nuestro tesoro? Esa unción. ¿Dónde Dios depositó esa provisión? ¿Dónde Dios nos confió ese carácter? ¿Dónde Dios nos confió ese aroma? Nuestro corazón. Y dice que ahí brilla una luz que es de Dios en nuestro corazón. Pero nosotros mismos, dice, y ahí aclara el apóstol, tenemos ese tesoro, tenemos eso hermoso de Dios, tenemos ese propósito, tenemos esa esencia, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso, que tú seas un provisto de Dios, que tú tengas y cargues con la provisión de Dios, no te hace importante, es de Dios, tenés que dárselo a Él. Que tú tengas una unción y que vos hables y los demonios salgan de las personas, no te hace importante, eso les pertenece a Dios, tenés que dárselo a Él. Que tú tengas la paz, que donde vos vayas las personas sientan la presencia de Dios, eso no te hace importante, eso es de Dios, tú simple eres una vasija. Aleluya. Como vasija, iglesia, es importante que lo conservemos, pero es de suma importancia disponerlo para darlo. Por eso, si eres una vasija de provisión, es importante que tengas la provisión, pero también es importante que la des cuando la tengas que dar. Si eres una vasija de unción, es importante que la contengas, pero que también la dispongas cuando la tengas que dar. Si eres una vasija de lo que Dios determinó para tu vida, es importante que lo contengas, pero es de suma importancia que lo dispongas para dar. Aún así, también como vasija es importante que te dejes llenar, porque hay vasijas que se ponen la tapa ellas mismas, dicen no, 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 no. Pero si Dios te quiere llenar, es importante que te dejes llenar, pero es de suma importancia que te sepas vaciar. Si eres provisión, llenate de provisión, pero también sé sabio en dejarte vaciar. ¿Amén o no amén? Me llamó la atención esta aclaración que el apóstol aclara en este momento. Frágiles vasijas. Y entendí que como vasijas no somos de acero. Yo no les creo a esas personas que dicen: a mí no me pasa nada, yo estoy siempre bendecido, prosperado, en victoria. Yo no le creo a ese tipo de personas. Yo no le creo a esas personas que, yo no siento nada, a mí no me pasa nada, a mí no me hacen nada. No, yo verdaderamente no les creo. Porque la Biblia a mí me habla de que somos de barro y que somos frágiles. Las situaciones, las cosas que nos rodean nos afectan. Los problemas, las situaciones, las circunstancias, las peleas, los procesos nos afectan. No son fáciles de llevar muchas veces. Nos afectan. ¿Por qué? Porque somos frágiles. Somos de barro, algo frágil. Que aunque contenemos algo valioso, muchas veces caemos en reconocer simplemente que somos eso frágil. Nos olvidamos del potencial que cargamos. Y con esto podemos agrietarnos. Como somos de barro, podemos agrietarnos. En el uso diario de estas vasijas se agrietaban, se rajaban. Y yo recuerdo que cuando en mi casa había jarros y se rajaba alguno, existía la famosa gotita. Yo pegaba todo con la gotita. Y cantaba: lo que la gotita pega, nada lo despega.
Y arreglaba taza de cerámica, vio que se rompe, no, le pegamos la manija, el jarro ahí, lo pegamos de vuelta. ¿Verdad o no es verdad? Pero descubrí algo, que el alfarero no pega las cosas, las vasijas cuando se agrietan. No hace como yo en casa, que pego ahí con la gotita. Cuando se raja alguna, no hace eso el alfarero. Y hablamos de vasijas, obviamente, que se utilizan a diario. Vio que a veces tenemos el único plato, se nos cayó, lo pegamos a la mitad. Total, para comer sirve, aguanta. ¿Verdad o no es verdad? A mí solo pegué cosas. Pero descubrí algo, que el alfarero, cuando una vasija se raja, cuando una vasija se agrieta, no la pega. El alfarero la rompe. Y no solamente la rompe para decir, bueno, no me servís más. La rompe hasta volverla polvo. Y algo que me llamó la atención es que con el mismo polvo de esa vasija vuelve a echar agua, hace barro y agrega aún más barro. Y vuelve a hacer una nueva vasija. Y aquí es donde ocurre verdaderamente lo poderoso. Porque el polvo de esa vasija no es simplemente polvo de barro. Es un polvo de una vasija que pasó por fuego, que pasó por un proceso. Y ahora ese polvo no es simplemente un polvo más. Es un polvo procesado que en la nueva vasija la va a hacer más fuerte. Es por eso que nosotros como vasijas no tenemos que dejar y vivir diariamente con nuestras grietas y rajaduras. Debemos acercarnos a Dios y dejarnos romper. Si el proceso te agrietó, si el proceso te rajó, corre al alfarero, hace que te rompa y te haga una nueva vasija. Porque lo que ganás es una propiedad de ser una vasija nuevamente más fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que te rompió esa vez, esta vez no te va a romper. Lo que te dañó esa vez, esta vez no te va a dañar. Lo que te rajó esa vez, esta vez no te va a rajar. ¿Por qué? Porque ahora tenés una propiedad más fuerte. Porque ahora adquiriste un proceso aún mayor. Porque ahora el enemigo sabe de lo que estás hecho. Y Dios te fortalece para que puedas vencer. Aleluya. Ahora qué feo sería, ¿verdad? Para la vasija creer que sus grietas y rajaduras no lo perjudican. Qué feo sería y triste y no dejarse romper, andar por la vida sin dejarse romper por el alfarero. Decir, bueno, mi grieta no pasa nada, me la tapo y sigo así. No, qué feo es. Peor aún creerse útiles por los adornos externos que portan. Porque a las vasijas no las dejaban como barro, las pintaban, las decoraban. Les daban detalles que explicaban lo que contenían dentro. Se les escribía agua, aceite, se les marcaba lo que portaban dentro. Y qué feo y qué triste que simplemente se dejen por la fachada de afuera no romperse. Porque hay así muchos cristianos que por la fachada de afuera no se dejan romper. Porque por la fachada, eso también, la fachada dice porto aceite. Pero están rajados hace años y el aceite ya ni sabe lo que es esa vasija de aceite. La vasija dice provisión por fuera, pero hace rato andan secos. Qué triste es no dejarse romper por el alfarero. Por eso no caigamos en el error de dejarnos llevar por la fachada externa, de caer en la hipocresía y olvidar el propósito de Dios y la función específica de contener y de conservar y aún de disponer lo que Él depositó cuando confió en nosotros. Esto me lleva a recordar personas que uno sabe que hace rato andan rajados. Hace rato que uno percibe, como ministros percibimos eso en las personas. Sabemos que hace rato que están rajados. ¿Y por qué? Porque no retienen nada de lo que Dios les da. Se les filtra. La bendición que reciben hoy, el domingo cuando vienen ya la perdieron. Y usted me puede decir, ¿cómo maestro? Porque están rajados. Se les filtró por ahí. Otros andan agrietados. Retienen un poco más lo que Dios les da. Pero andan escondiéndose para no volverse a romper. No vaya a ser que de vuelta uno se ofreció y no vaya a ser cosa que de vuelta me llamen para hacer lo mismo. Cuando sabemos que como vasijas debemos ofrecernos, debemos estar siempre a la ofrecida de Dios. ¿Vio que dice nuestro Padre nos enseña estar a la ofensiva? Bueno, yo le enseño otra cosa más, estar a la ofrecida para Dios. Dispóngase, esté ahí presto para ayudar para la causa. Sea solícito como todo obrero. Y otros andan rotos simplemente, están porque están. Uno sabe que está roto, hace rato están rotos. Pero ellos están así,
se contentan simplemente porque por fuera llevan una fachada. Todos estos tienen algo en común. No se dejan romper por el alfarero. No se dejaron romper por el alfarero. El proceso que pasaron los rompió, los rajó, los agrietó y cayeron en el error del orgullo, de creerse que una simple fachada los va a seguir manteniendo como vasijas útiles para Dios. Por eso, no nos dejemos dejar engañar por el enemigo y caer en el error de que una fachada nos puede hacer conservar la utilidad para Dios, cuando si el Padre sabe que estamos rajados, no nos va a utilizar. Por eso uno puede pensar, ¿qué te pasó? ¿Por qué te dejaste rajar? ¿Por qué no te dejaste romper? Y eso pasa cuando las personas se dejan llevar por esa fachada. Y esa fachada te lleva a volverte una persona no confiable. Te vuelve una persona, volvemos, una vasija inmunda, manoseada, adulterada. ¿Quién sabe lo que tenés? Ya ni el que depositó lo que depositó puede dar fe de lo que tenés dentro, porque te volviste manoseado. Mientras era ministrado con esto, iglesia, recordé algo. Mi mamá acostumbraba a tener jarrones en casa, y como yo le digo, yo pegaba las cosas cuando se caían, y ella decía, ay, mira qué lindo, se rompió. Uno los pegaba con la gotita, bueno. Y de grande, yo le pregunté a mi mamá, le digo, mamá, ¿por qué seguís con ese jarro que está rajado? Y su respuesta era esta: lo que pasa, hijo, que son lindos. Y vos, esto que está rajado, vos lo girás y sirven para adorno de la casa. Y ahí entendí el mover de muchos hijos de Dios. Están como esas vasijas rajadas. Total, esconden la rajadita y muestran la carita que tienen ahí sana, pero ya perdieron la utilidad para Dios. Son simplemente adornos en la casa de Dios. Son una silla más, son una biblioteca más. Son personas que se quedan con esa frase, a mí Dios me usaba, yo antes profetizaba. ¿Y qué te pasó? Escondiste la rajadura y mostraste la cara linda. Te escondiste del alfarero y no te quisiste dejar romper. Por eso, iglesia, esta es una noche para que rompamos eso. Esta es una noche para que como vasijas recuperemos esa utilidad, recuperemos ese propósito y podamos recuperar esa función en Dios. Que si Dios nos plantó como vasijas de provisión, seamos para provisión. Si Dios nos plantó para unción, seamos unción. Si Dios nos plantó para hacer un carácter, para manifestar un aroma de Él, seamos ese aroma y ese carácter de Él. Y ahora la función te la delega el Padre. Es orar, orar. Es servir, servir. Es limpiar, limpiar. Es predicar, predicar. Es abrir reunión, abrir reunión. Es hacer lo que tengas que hacer, hacerlo. Porque el propósito y la importancia de cada vasija es que sea servible, se deje usar y que sirva. Por eso, iglesia, en esta noche debemos comprender que ese tesoro es lo que le da importancia a nuestra vida. Como vasijas, no importa la fachada que podamos tener por fuera, lo que importa es el tesoro que tenemos por dentro. El tesoro que nuestro Padre nos confió. El tesoro con el cual nos caracterizó con una forma específica, con una forma ancha, con una forma alta, pequeña, no importa. Pero lo que importa es que seamos funcionales para Dios. Y bien enseña esto el apóstol. Segunda de Corintios 4 continúa diciendo el apóstol, versículo 8 en adelante, que como vasijas vamos a estar llenos de problemas. En versión Dios habla hoy dice así: aunque llenos de problemas, no estamos sin salida, porque hay un tesoro que tenemos que cuidar. Dice, aunque tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. ¿Por qué? Porque hay un tesoro que tenemos que cuidar. Que seamos frágiles por fuera no significa que no tengamos un tesoro que cuidar. Versículo 9 dice, nos persiguen, nos quieren romper, quieren buscar la falla, pero no estamos abandonados, porque el Padre tiene cuidado de sus hijos. El Padre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Nos derriban, pero no nos destruyen, porque aunque nos rompan, nos agrieten y nos rajen, si hay alguien que nos va a destruir, es Dios para volvernos a hacer. ¿Por qué? Porque hay un tesoro que tenemos que cuidar. Hay algo precioso que Dios depositó en nosotros. Y verso 10 dice, donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. ¿Qué llevamos?
la esperanza de saber que no podemos romper. Llevamos el saber, la anticipación de saber que como vasijas nos podemos romper. Y es más, nos vamos a romper. Muchas veces nos vamos a romper. Pero esperanza hay para aquellos que son humildes. Que no importa la vasija que seas, aunque estés agrietado, roto, rajado, corras al alfarero. Y el que nos mostró ese camino es Jesús. Jesús dice, para que también su vida se muestre en nosotros, porque Jesús fue la primer vasija de Dios que se dejó romper por voluntad propia. Fue a esa cruz y al romperse esa vasija derramó gracia para todos nosotros. Al romperse esa vasija regó la tierra de amor y de misericordia. Al romperse esa vasija regó la tierra de perdón para arrepentimiento de nuestros pecados. Esa es la esperanza que como vasijas de Dios tenemos. No simplemente cuidarnos de no rompernos, no, darnos al uso. Y aunque nos agrietemos, nos rajemos, no importa, aún terminar rotos, saber que derramamos vida para todos los que nos rodean. Saber que la esencia que el Padre depositó, que contenemos, que conservamos, está lista para ser derramada en ese momento. Jesús no tuvo miedo de ser roto por el alfarero. Él se dejó romper y una vez roto su tesoro se derramó en todos nosotros. Y el verso 11 dice, pues nosotros, mientras vivimos, nos vemos expuestos a la muerte por causa de Jesús. ¿Por qué? Porque mientras vivimos como vasijas, vamos a estar siempre expuestos a ser rotos. A que la gente, como decía al principio, nos quiera tirar, nos quiera zamarrear, nos quiera empujar, nos quiera rajar. Las situaciones, los problemas, las circunstancias, como vasijas frágiles que somos, van a venir a rompernos. Pero nosotros estaremos dispuestos a dejarnos hacer la mejor vasija, dejarnos hacer de nuevo por el alfarero que es nuestro Padre, que nos hará cuidar el tesoro que Él depositó en nosotros. Así debemos vivir, iglesia, sin miedo a rompernos. Y si nos rompemos, que sea para el derramar el tesoro que cuidamos todo este tiempo. Yo no sé si tú como provisión necesitaste una situación extrema para ser roto y soltar esa ofrenda que te hace reconocer que Dios es tu proveedor. Te rompe el miedo de saber, decir, Padre, tú eres mi proveedor y lo voy a probar. Yo no sé la situación, el problema que te llevó a darte cuenta que eres un ungido y te presentó una situación en donde si vos no orabas, la situación no cambiaba. Yo no sé si Dios te colocó en tu casa para que tú seas el que lleve la paz, como una vasija pequeña, y que en el momento de la situación, el problema que agobió esa casa sea roto para desprender ese aroma y que inunde toda la casa. Pero hay algo que debes saber, no tienes que tener miedo. Porque si te rompes, el alfarero te va a volver a hacer. Y te va a hacer aún más fuerte para que lo que te rompió no te vuelva a romper. Para que lo que te lastimó no te vuelva a lastimar. Y para que lo que te quiso derribar no te derribe más. Porque aunque 8 veces cae el justo, de todas ellas el Señor los levanta. Y los que tenemos un corazón que le cree a Dios, estamos confiados como el león. Yo me gozaba porque el pastor repetía esa reflexión. Está confiado el león. El león vive confiado. No porque él sea el más fuerte, no porque él sea el más rudo, no porque él tenga la más fuerza, sino porque todos le temen. Y usted tiene que saber que si usted se deja usar como una vasija, literalmente sana para Dios, el infierno le va a temer. El infierno le va a tener miedo. Y esto no es para que usted saque pecho, esto es para que usted sepa dejarse romper en cada situación. Y termino con esto. Verso 12 dice, de ese modo, la muerte actúa en nosotros y en ustedes actúa la vida. Dios como vasija, sí, te llamó a cuidar y conservar ese tesoro. Él lo depositó en tu vida porque Él sabía que para ese momento iba a ser necesario. Por eso nosotros nos podemos romper y nuestro tesoro no se va a derramar en el suelo, se va a derramar para traer vida a los que nos rodean. Ya sea la paz, ya sea la provisión, ya sea la unción, ya sea la oración, ya sea el servicio, ya sea lo que tenga que ser, mientras que seas una vasija que sirva, que sea lo que tenga que ser. Por eso en esta noche, iglesia, el llamado es para aquellos que andan agrietados. El llamado en esta noche, como bien el Señor prometió, es que Él nos haría vasijas nuevas.
Y no simplemente nos sería vasijas nuevas, sino que Él, dice, nos daría una mejor forma. Y nos recordaba eso en base a lo que decía en Jeremías 18:4. Que viendo el alfarero cómo trabajaba en esa vasija, dice que se le echó a perder en su mano. Y que Él volvió a hacerla como mejor le parecía. Ahora el Señor te hace la misma pregunta que le hizo al profeta Jeremías. ¿Acaso no podré yo hacer con cada uno de ustedes lo mismo, oh casa de mí, oh maestro Brian? Ahí puedes poner tu nombre. El verso 6 es la pregunta para esta administración. El verso 6 es lo que abre la administración de nuestro Dios para nuestras vidas. Deja de esconder tus grietas, deja de esconder tus rajaduras. Corre y déjate romper por el Señor, porque hay un tesoro que tienes que cuidar. No sé si ese tesoro es provisión, no sé si ese tesoro es unción, no sé si ese tesoro es carácter, porque los ministros de Dios justamente tenemos eso. A diario el Señor nos rompe para manifestar el carácter, ya sea paz, ya sea benignidad. Hay situaciones que nos rompen, hay situaciones que nos quiebran, y el Señor está ahí para decirte: ¿no podré yo hacer con ustedes como hace el alfarero, oh Brian? ¿No podré hacer contigo, que ocultas tus grietas y tus rajaduras, romperte y hacerte de nuevo como hace el alfarero? Pone tu nombre. Otra pregunta que nace de Dios en este momento para la administración es: ¿hasta cuándo vas a esconder tu rajadura? ¿Hasta cuándo solamente vas a ser un adorno de la casa? ¿Hasta cuándo te vas a dejar llevar por la fachada que tenés por fuera? ¿Hasta cuándo vas a mantener tus dichos de que antes el Señor te usaba, antes profetizabas? ¿Hasta cuándo? No es momento de que como vasijas de Dios, y en este mes en el que el alfarero está en la casa, nos dejemos romper y hacer de nuevo. Por eso, iglesia, nosotros no tenemos miedo, porque el miedo no nos va a detener a manifestar el propósito que Él determinó para nuestras vidas. Y aunque tengamos situaciones adversas, problemas, enfermedades, aunque podamos atravesar en este mundo cualquiera de esas cosas, hay un tesoro que cuidar. Y hay una vasija que se puede romper, pero hay un alfarero que nos vuelve a hacer. Por eso quiero que ahí donde tú estás te pongas de pie y verdaderamente reconozcas delante de quién estás. Si estás delante de ese alfarero que tú tienes certeza y plena confianza de que va a volver a hacerte de nuevo, ahí empieza a decirle: Señor, perdón por ocultarme detrás de la hipocresía. Perdón, Señor, porque yo venía a la iglesia diciendo que oro y no oro. Yo venía a la iglesia diciendo que ayuno y no ayuno. Yo venía a la iglesia simplemente con una fachada. Perdón, Señor, por el tiempo que solamente fui un adorno más de tu templo. Perdóname. Ahí donde tú estás, ahí, audiencia querida que estás del otro lado, tú que me ves por YouTube, esta es tu oportunidad. ¿Qué importa el tiempo que llevaste escondiendo tu grieta? ¿Qué importa el tiempo que llevaste manteniendo esa rajadura escondida? El tiempo de tu visitación ha llegado y el alfarero en este mes va a empezar a trabajar contigo de una manera totalmente especial para hacer de ti la mejor vasija. Por eso ahí donde tú estás, quiero que levantes tu mano y creas a lo que Dios te está hablando. Quiero que ahí donde tú estás, no me importa si estás en tu trabajo, no importa la situación, en el momento que estés pasando, hay algo que sí importa, que si tú eres sincero, si tú dejas a un lado la fachada, si tú dejas a un lado la hipocresía y entras en el perfume que derramó Jesús cuando se dejó romper en aquella cruz, entrarás en la gracia, entrarás en el amor, entrarás en el perdón y entrarás en la misericordia que el Padre te dio para hacer una nueva vasija. Por eso, Padre, yo declaro que el proceso no termina en este día, el proceso comienza por cuanto hay un corazón que te cree. A ti te digo, Dios, la obra que comienza la va a terminar en el nombre de Jesús. Amén.